asignatura. Entonces, el primer tema que comenzamos a ver nosotros, el tema se llama derivadas. Entonces, para conocer ese tema de derivadas, usted tendrá que acordarse de las propiedades. Entonces, esa era la tarea de ayer, que le dije, jóvenes, por favor, busque usted todas las propiedades que tenga. O también, pues, busque en internet o en un libro las propiedades de derivación, de derivadas. Pero antes de tener esas propiedades, le dije que hiciera un pequeño repaso o recordatorio de las propiedades de los exponentes. Entonces, vamos a ver. Esto sí lo vamos a compartir. Mire, acá quise acceder al campus para que usted mire, pero no me permitió. Pero bueno, no hay problema. Vamos a ver aquí. Ok, usted me dirige si está viendo en este momento las propiedades. Sí, licenciado. ¿Sí lo está viendo? Dime. Excelente. Gracias por contestarme. Estas propiedades son las propiedades básicas que usted ha visto desde método 1, pero hay que recordarlas. ¿Por qué razón? Porque cuando usted deriva, si usted no sabe aplicar propiedades, la derivada le va a salir muy larga y en algunos casos ni siquiera la va a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque siempre una función se debe de simplificar. ¿Cómo se simplifica? Pues utilizando propiedades. Entonces, la primera propiedad, la básica, miren, multiplicación de bases iguales. En multiplicación de bases iguales se copia la base y se suman los exponentes. Ojo aquí, jóvenes. También, cuando usted tiene una derivada y tiene variables, usted también puede descomponerla. Una suma de una base se puede descomponer en un producto. O sea que usted puede partir de esta expresión para acá o puede partir también de esta expresión para acá. Todo dependerá de la función que nos dé. Todo depende mucho de la función que nos dé. Propiedad número 2. Esta se llama multiplicación de potencias. Miren, cuando usted tenga una expresión así que tenga un paréntesis y que sea expresado en un término, o puede estar así como la número 3, miren, que tenga expresiones pero como productos. Entonces dice la propiedad que cada exponente se multiplica con el que está afuera, con el que está más afuera. Miren. A la m por n, entonces le va a quedar la base y los exponentes se multiplicarán. De la misma forma acá, miren la propiedad número 3. ¿Por qué me queda m? Porque el exponente de él se entiende que es la unidad. Una por m, m. Uno por m, m. Eso es un recordatorio, ¿verdad? Miren la propiedad número 4. Estamos hablando de esta propiedad 4 cuando usted tiene un cociente. Él es un cociente, una división. Lo mismo, multiplicaciones de exponente. El exponente interno se multiplica por el que está afuera. Una por m, m, una por m, m. O sea, que aquí puede tener cualquier número, una expresión, cualquier número. ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, Sí. Lexi. Ok, yo le voy a mandar las propiedades, no se preocupe. Igual se la voy a colocar en grupo de WhatsApp, igual se la voy a poner en el campus, ¿verdad? Para que tenga usted un recordatorio. Y eso le va a servir a usted para enfocarse en los procesos de los ejercicios. En la propiedad número 5 le habla cuando el exponente es negativo. Miren, jóvenes, si el exponente es negativo y usted la pasa a la parte del denominador, se convierte en positivo. Este uno de donde aparece es el número que acompaña a la expresión. Aunque usted no lo mire acá, se sobreentiende que es la unidad. De la misma forma, fíjense, cuando usted tiene un exponente en el denominador y lo quiere pasar al numerador, lo único que usted hace es cambiar el sentido del signo. Si aquí es positivo, al pasarlo al numerador, cambia de signo. Negativo en este caso, miren. En la número 6 habla de división de bases iguales. En la división de bases iguales se copiará la base y se restarán los exponentes. Igual forma, si usted tiene una expresión de resta, lo puede pasar a cociente. Todo depende del tipo de ejercicio. La propiedad número 7 habla de una base elevada a la cero, donde esta base, jóvenes, tiene que ser distinta de cero. Es decir, toda base elevada a la cero, el resultado va a ser la unidad, porque viene de divisiones de bases iguales, por esa razón. Solo con la salvedad que el denominador o que esa base no sea cero. O sea, si a mí me dicen 0 a la cero, eso no está definido. 0 a la cero no está definido. Pero si a mí me dicen 5 a la cero, 1. Un medio a la cero, 1. Menos 2 a la cero, 1.
porque viene de divisiones de bases iguales, por esa razón. La propiedad número 8 habla de radicales. Esto se llama la raíz enésima de una expresión elevada a la m. En este caso, cuando usted tiene un radical, lo puede convertir a exponente fraccionario o viceversa. Un exponente fraccionario lo puede convertir a radical. Normalmente depende de lo que usted quiera hacer del ejercicio. Entonces, para convertirlo a exponente fraccionario es más fácil porque el que está adentro como exponente pasa en el numerador, observe bien, y el que está como subíndice del radical pasa como denominador. Entonces se entiende que es m entre n. Como le comento, esto depende mucho realmente de lo que nosotros queremos hacer del proceso del ejercicio. A veces conviene más verlo con radicales y otras veces conviene más tenerlo como exponente fraccionario. Claro, hay más propiedades de los exponentes, pero la verdad que estas propiedades, una se desglosa de la otra. Entonces, estas son las propiedades básicas. Usted puede encontrar más, puede encontrar 15, 20, pero una se desglosa de la otra. Entonces, estas son las propiedades básicas que usted va a encontrar. Cuando hablamos, esta es de lo mismo. Vamos a ver, acá es de los logaritmos. Aquí esta es otra tarea que le había dejado, siempre de lo mismo que estamos hablando, pero hablamos de las propiedades de los logaritmos. Acá, jóvenes, es un logaritmo, puede ser logaritmo común o puede ser logaritmo natural. Acá está, miren, la definición de logaritmo. El logaritmo común es cuando usted mira esta expresión, miren que mira L o G. Se le llama logaritmo común porque puede ser de cualquier base. Pero cuando hablamos de un logaritmo natural, es aquel que está la expresión como ln. El logaritmo natural, la base se llama e. La base es e. Miren, e de Euler. E de Euler. La e equivale aproximadamente a 2,7182. Aproximadamente. ¿Un logaritmo se puede convertir, un logaritmo natural se puede convertir a un logaritmo común? Sí. ¿Y un logaritmo común se puede convertir a un logaritmo natural? Sí, también. Cuando se convierten, acá están las propiedades, pero eso más adelante lo vamos a ver. Ahorita las propiedades importantes estas propiedades son tanto para logaritmo común como para logaritmo natural. Entonces, otra vez, el logaritmo común es aquel que puede ser cualquier base, donde la base, lógicamente, tiene que ser mayor que cero. La base no puede ser menor que cero ni puede ser cero porque no está dentro del dominio de un logaritmo. Eso se miró en método 2. Cuando son dominios es que debe de pertenecer a la expresión o a la función. En este caso, recuerde, para que esté y pertenezca, debe de existir. Entonces, por esa razón, el logaritmo común, la base debe de ser mayor a cero. El logaritmo natural, como le comentaba, la base de él es 2,7182, o sea, el número e. Esa E que miramos aquí, ¿ve? El número E. E de Euler. Estas propiedades son tanto para logaritmo común como para logaritmo natural. Igual, de la misma forma, se las voy a colocar siempre en el campus y se las voy a mandar por grupo de WhatsApp. Si ahorita no las miran en el campus es porque no me ha permitido, no me permite. No tengo todavía la actualización, pero poco a poco, como le comento, vamos a ir actualizándola. Ok, comencemos con la propiedad número 1. Miren, en la propiedad número 1 habla cuando un logaritmo, llámese que sea natural o llámese que sea común, tiene una expresión que es un producto. Aquí dice por. Entonces, para poderlo separar, se separan con sumas. Se escribe todo el logaritmo tal como se lo da y se expresa. Por ejemplo, logaritmo de base A de X más logaritmo de base A de Y en este caso. O sea, dependerá de la expresión que le coloquen, pero un producto se convierte en una suma. Por tal razón, un cociente se convierte en una resta. Miren, logaritmo de base A de X menos logaritmo de base A de Y. O sea, la que esté en el denominador, la variable o la expresión que esté en el denominador, es la que va a ir con signo negativo. Menos. Ok, propiedad número 3. En la propiedad número 3 hablamos de un logaritmo que el argumento está elevado a un exponente. Ese exponente, para poderlo trabajar, la propiedad
Dice que ese exponente pasa hacia adelante del logaritmo. Por tal razón, aquí aparece adelante, miren, aparece adelante multiplicado, siempre multiplicado. El exponente, para poderlo quitar, debe de pertenecer al argumento y él pasará hacia adelante. De la misma forma, cuando hablamos de radicales, en el radical lo primero que usted tiene que hacer es colocarlo como exponente fraccionario. Esta expresión, si usted observa, está x a la 1 y el subíndice se llama y. Espero que lo estén viendo, si no, usted puede agrandar su pantallita. Agrande su pantalla de su computadora o de su celular. Para jóvenes, antes de continuar, para examen y para trabajos, usted va a ocupar una computadora. En el celular va a estar bien complicado que lo logre hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones los celulares a veces no la tienen. Por esa razón, es más fácil hacerlo en la computadora. Si lo tiene el celular, pues lo hace en el celular, ¿verdad? Pero le comento que es más fácil hacerlo en la computadora porque lo vamos a hacer, vamos a trabajar con el Office, vamos a trabajar con Excel. Eh, Algunos celulares sí lo tienen, tienen Excel, pero no tienen algunas propiedades o herramientas básicas de Excel que solo lo tiene en la computadora el Office. Por esa razón es una desventaja. Entonces, tiene que trabajarlo en la computadora cuando lo estemos haciendo. Usted se va a dar cuenta cuando lo empiece a hacer. Usted mismo se va a dar cuenta y va a ver que queda limitado el celular con esas herramientas que tiene usted en la computadora. Bueno, continuando. Entonces, primero lo convierte a exponente fraccionario y mire, utilizando la propiedad número 3, el exponente pasa hacia adelante, no importa que sea una fracción. Mire, siempre va a pasar hacia adelante del logaritmo, indistintamente que sea logaritmo común o logaritmo natural. Bueno, propiedad número 5. Mire esta propiedad. Si la base es lo que está abajo, mire, aquí dice logaritmo base x. Y el argumento aquí se llama x, o sea, se lee logaritmo de base x de x. Entonces le dice, si la base es exactamente igual al argumento, miren, son igualitas, el resultado le va a quedar 1. ¿Por qué razón? Porque viene de una división de bases iguales. Es como que le digan a usted, logaritmo natural de 3 entre logaritmo natural de 3, 1. Uno, porque es división de bases iguales, como que le digan a usted, 2 entre 2, 1, 3 entre 3, 1. O sea, son iguales. Iguales divisiones de numerador y denominador, el resultado va a ser la unidad. Igual en la propiedad número 6, miren, si la base es exactamente igual al argumento y dicho argumento está elevado a un exponente, por propiedades estos dos se van a simplificar y solamente le va a quedar el exponente. De la misma forma. 7. Si la base está elevada a un exponente, mire, porque me lo pueden poner un poquito más complicado, que la base esté elevada a un exponente y que el argumento todavía esté elevado a un exponente, entonces, por propiedad, ellas se van a simplificar, pero solamente me quedarán los exponentes. ¿Y cómo me van a quedar? El exponente principal me va a quedar en el numerador y el exponente de la base me va a quedar en el denominador. Igual en la número 8 es lo mismo, miren, lo mismo que la 7. La número 8 es lo mismo que la 7. Solo que acá observe que el argumento, el exponente que no lo visualizo, pero se sobreentiende que es la unidad. Por esa razón queda en el numerador, miren, 1. Y en el denominador quedará el exponente que acompaña a la base, que sería en este caso y. Le hace la aclaración, mire, no existe logaritmo de número negativo. O sea, que si mi argumento es negativo, eso es lo que le trata de decir, mi argumento es negativo, no existe mi propiedad para él. Propiedad número 9. Esto es de un inverso. Igual, mi valor es de la base, está elevado a un exponente y mi valor en argumento es la unidad. Entonces, ese 1 dividido entre esta expresión
Resolviéndolo como operación compleja, el resultado le va a quedar solamente el valor en Y. Esto yo se lo voy a explicar más adelante cuando hagamos los ejercicios, no se preocupe. Eso más adelante uno lo va haciendo. Cuando va haciendo las derivadas, le voy a ir explicando cómo se va aplicando la propiedad. La propiedad número 10 acá habla ya distinto. Mire la base es distinta, la base es distinta de él. ¿Bien? La base ya no son iguales. Observe usted que la base ya no es igual. Pero no hay problema, dice la propiedad. El exponente principal quedará en el numerador, el exponente de la base quedará en el denominador y luego se pondrá por logaritmo de la base que tenga con el argumento dado. O sea, lo que trata de decirme es que los exponentes quedan como fracción y lo demás se copia exactamente igual. Esta es una propiedad básica. El logaritmo de cualquier base con un argumento 1, si el argumento es la unidad, el resultado siempre va a ser 0. Siempre, siempre, siempre. Esta propiedad número 12 habla de un cambio de base que se mira mejor con la propiedad número 13. La propiedad número 13 me indica cambio de base. Es la misma, miren jóvenes, la 12 con la 13, solo que la 12 es un poquito más complicada. Es más fácil hacer la 13. Dice la propiedad, que cuando usted en la calculadora quiera hacer esta operación, para poderla hacer en la calculadora, lo mejor es hacer algo que se llama cambio de base. La base, usted le va a poner base que la maneje mejor en la calculadora, normalmente la base 10. Acá le ponen una base distinta de 10, pero la base normalmente en las calculadoras es base 10, la que tenemos nosotros. Entonces sería logaritmo de base 10 de X entre logaritmo de base 10 de Y. Ellos acá le ponen cualquier base. Eso N se llama N base. Pero la base, como le comento en las calculadoras, es base 10, lo más fácil. Igual cuando usted tiene cocientes, en un cociente, si usted lo quiere resolver en forma directa, sin separarlos, usted solamente invierte los datos. Claro está que el valor le va a quedar negativo antes del logaritmo y que lo que tenía usted como X entre Y se va a convertir al revés, como Y entre X. O sea, le da vuelta a la expresión para hacer otro tipo de operación. Esto conviene más cuando estamos haciendo, por ejemplo, alguna regla del cociente, que usted quiere hacerlo en forma directa, también lo puede hacer así. Pero lo aconsejable, jóvenes, es mejor hacerlo con la propiedad número 2. Es mejor la propiedad número 2, separarlos, separar las expresiones. Cuando usted tenga expresiones en derivadas, lo que le conviene y como consejo mejor es separarlo. No lo dejemos como la propiedad 14 porque se le complica un poquito más. En la propiedad número 15 habla lo mismo, miren, una base elevada a un logaritmo que contenga la misma base, observe, miren, con el mouse se lo estoy señalando, tienen la misma base, por propiedad solamente le va a quedar el argumento. El argumento en este caso sería Y. Cuando la base es 10, no se marca. Es decir, acá, miren, logaritmo de base 10 de X es lo mismo que solo le pongan logaritmo X. Se sobreentiende que cuando no está acá la base, miren, se sobreentiende que la base es 10. ¿Se entendió a estas propiedades? Es un recordatorio, ¿verdad? ¿Entendimos? Sí, Sí, sí. perfecto. Es un recordatorio de lo que nosotros ya manejamos. Acá vamos a ver. Quería enseñarles algo de derivadas, solo para recordarles un poquito. Propiedades de las derivadas. Estas son algunas. La nomenclatura puede cambiar dependiendo del libro, pero aquí lo que le trata de decir es que si su función es una constante, la derivada de una constante es cero. Si su función es una expresión lineal, la derivada siempre va a ser el número que lo acompaña. En este caso es 1. Si su función es una expresión que contiene, aparte de un coeficiente, una expresión, se copiará el coeficiente y se va a derivar la expresión. Esto más que todo sucede, pero lo más adelante lo vamos a explicar cuando estamos hablando de reglas de expresiones como regla de la potencia, que se mira acá, en este caso aquí.
Esta a un exponente. Si hacia adelante, se copiará la variable y al exponente se le restará la unidad. Esta propiedad me dice, esta se llama regla de la potencia, regla de la cadena o regla de una función compuesta. Es esta misma, miren jóvenes, es esta misma, solo que aquí se desglosa mejor. El exponente pasa hacia adelante, se copia el argumento, al exponente se le resta la unidad por la derivada interna. Cuando es un producto, se convierte en una suma. Esto se llama regla del producto. Y cuando es un cociente, se utiliza la propiedad de la regla del cociente. Eso se lo voy a explicar mañana ya cuando estemos haciendo los ejercicios. Solo me adelanté un poquito para que ustedes miren que antes de derivar, primero debo de aplicar propiedades. ¿Qué propiedades? Bueno, depende de lo que me pongan. Puede ser propiedad de los exponentes, puede ser propiedad de los logaritmos, porque dependerá del tipo de ejercicio, dependerá. Estas propiedades, la nomenclatura no se preocupe, porque la nomenclatura puede cambiar. Eso depende mucho del texto, del libro que usted esté estudiando, del autor que usted tenga también. Depende mucho de eso. Pero esta mañana con claridad la vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Igual no se preocupe, yo le voy a enviar las propiedades. Ok, en conclusión, para poder hacer una expresión, para poder derivar, para poder despejar, primero debo de aplicar propiedades. Una vez que usted aplica las propiedades, empieza a derivar, si lo primero que va a hacer es derivar, ¿verdad? O empieza a despejar, porque todo depende de lo que me pongan del tipo de ejercicio. Pero lo primero es aplicar propiedades, jóvenes. Eso es lo primero, lo fundamental. Ok, entonces mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a hacer ya propiedades de las derivadas. Mañana comenzamos ya con ejercicios de derivación. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que vimos el día de hoy? Sí, licenciada. Sí. Excelente, jóvenes. Jóvenes, un placer.